esa transición de los tiempos de elecciones. Y hace un rato les comentaba, ¿no? Eran 2 canciones y 6 minutos duraba el corte comercial, los 6 minutos eran tiempos de línea, ¿no? Si tuvieron o han tenido la oportunidad de leer cómo se distribuye, dependía del número de personas que pertenecieran a cada partido político y a mayor participantes en el partido político, si por eso se le daba mayor presupuesto. Y si 5 eran del PRD, era el menor presupuesto. Pero hablando en millones, era una cantidad infinita. Y esos tiempos de nuestros impuestos era que se pagaba. Entonces, en el caso, ¿no?, de los radiodifusores y de las personas que tenían o tienen las concesiones de radio y televisión, se les hacía hasta hace 2 años el spot de 20 segundos en una estación de FM era de 120 pesos. Imagínense cuánto tiempo nos costaban los mexicanos ese tiempo. Ya van a venir otro tiempo electoral y va a ser exactamente lo mismo, y las cartas de tiempo se van a llenar de cortes del Instituto Nacional Electoral. Pero pues, como decía el coordinador, es una ley que nos impusieron y pues no podemos hacer absolutamente nada. Ahí está, lo sacan de su presidencia, ¿no? ¿Y a qué arreglos habrá llegado? No, nunca se va a saber. Pero bueno, eso es el caso de los spots en el Instituto Nacional Electoral en los tiempos de elecciones. ¿Algún otro comentario? Perdón, la única modificación que ha habido es en el tema de cuando el Instituto Nacional Electoral monopoliza el control de los espacios publicitarios en medios de comunicación, lo hace por un tema de equidad partidaria, ¿no? Porque bajo el esquema anterior lo que pasaba es que el partido político que en la elección anterior tomada en cuenta para la Cámara de Diputados, que es la más representativa, tomando en cuenta el partido que haya obtenido el mayor número de votos es el que recibía la mayor cantidad de espacios publicitarios, ¿no? Y lo mismo pasaba con el presupuesto para las campañas. Lo que se busca con esta monopolización o este control que quiere ejercer el Instituto Nacional Electoral sobre los espacios publicitarios es precisamente repartirlos por igual, y eso ya se reflejó en el 2018 cuando podíamos ver la misma cantidad de spots tanto de López Obrador como de José Antonio Meade, como de Ricardo Anaya, como del Bronco. Podíamos ver, por ejemplo, obviamente el Bronco no tenía dinero, su campaña, para financiar spots publicitarios si esta ley no existiera, ¿no? Lo que hizo esto fue ponerlos en igual de condiciones, digamos, ¿no? Pero esta regulación, incluso ya existe una ley general, se llama Ley General de Gastos en Materia de Comunicación, una cosa así, una cosa muy parecida, pero le siguen dando cancha abierta a los gobiernos, ¿eh? Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando mencionaron el tema del diario Yucatán, que si bien es cierto que tiene una tendencia ideológica mucho más orientada hacia la derecha, hacia el PAN propiamente, también es cierto que durante el gobierno de Rolando Zapata, por ejemplo, llovió cantidad de dinero en el diario Yucatán en materia de comercialización de comunicación social por parte del gobierno del Estado, que nunca tocaron a Rolando, ¿eh? O tenían una página, por ejemplo, estamos hablando de la sección local, en una página publicaban completamente todas las acciones de gobierno de Rolando Zapata, normalmente la página principal de la sección local, pero tú le volteabas la página y hablaban de Mauricio Vila como presidente municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque también el Ayuntamiento de Mérida pagaba espacios publicitarios. Les voy a poner un ejemplo también de medios alternativos que hoy, sinceramente, y lo digo con mucho respeto, yo creo que hay medios alternativos que funcionan sin este tipo de financiamiento y que lo hacen muy bien, pero los medios alternativos, los que se han hecho más famosos, por ejemplo, el tema de Yucatán, ¿cómo se llama? Yucatán al Minuto, perdón.
Yo conozco muy bien a José Miguel Rivero. José Miguel Rivero es el dueño, es una gran persona, es un excelente ser humano. Yo he escuchado incluso cátedra de José Miguel Rivero y es un tipo sumamente ético, pero uno voltea a ver al medio de comunicación y no deja de hablar de Mauricio Vila, ¿no? Porque José Miguel Rivero, cuando decide independizarse, recibe financiamiento de Mauricio Vila para crear ese medio. Y hoy, Yucatán al Minuto, el 80% de sus notas gubernamentales son alabando el gobierno de Mauricio Vila, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, insisto en mi comentario, tendría que venir en un tema de legislación. ¿Por qué? Porque confiar en el ser humano y en su voluntad y en su prudencia muchas veces no es lo óptimo para el sistema político mexicano, ¿no? Al final de cuentas, lo que yo siento que está dañado es el sistema político. Y si los periodistas pueden tener, digamos, los valores éticos súper bien afianzados, pero como comentó nuestra invitada, los periodistas también comen, sus hijos también comen, sus hijos también van a la escuela, ¿no? A final de cuentas es un empleo como cualquier otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú no sigues la línea la línea editorial que el medio te ha marcado hacer, pues simplemente van a buscar al reportero que sí lo haga, ¿no? Y que ocupe tu lugar. Porque lo primero que quiere el medio es sobrevivir, ¿no? Pasó incluso con el Por Esto. Ustedes están muy chavos, pero les voy a contar una historia. Mario Renato Menéndez, el dueño del Por Esto, era un priista a ultranza. Él manejaba, sin embargo, en su periódico 2 líneas editoriales de información completamente distintas. Cuando empieza el movimiento de López Obrador a partir del año 2006 para buscar la presidencia de la República en su primera candidatura, toda la sección nacional del Por Esto estaba dedicada a acrecentar la figura de López Obrador. Pero si tú te ibas a la sección Mérida o la sección Yucatán, entonces ya estábamos hablando de fortalecer las acciones de gobierno del PRI, ¿no? Esto es bien curioso, estaba en el mismo medio, en 2 secciones editoriales completamente diferentes. Y nos vamos un poquito más atrás todavía, en el 2004, cuando Víctor Cervera, ya extinto, ya fallecido, quiere ser alcalde de la ciudad de Mérida, el exgobernador Víctor Cervera, entra en un pleito con Mario Renato, cuando Mario Renato Cervera había financiado al Por Esto y a Mario Renato toda la vida. De repente el dinero no empieza a llegar a la campaña al Por Esto en la campaña de Víctor Cervera, y el Por Esto, repito, que toda la vida había ensalzado la figura de Cervera, de repente en 2004 para la alcaldía de Mérida se le plantea, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaba el dinero. Esta es una cuestión muy simple. Incluso hay una editorial muy famosa del Por Esto, una portada del diario Por Esto, en donde le llama Cervera Maricón. No sé si la ubiques, maestra. Una portada realmente interesante, porque lo llega hasta insultar, ¿no? Y todo por una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, esto es muy curioso y pasa en los medios de comunicación, tanto tradicionales como también, repito, en los nuevos medios que funcionan en las vías electrónicas, ¿no? A final de cuentas, todo tiene financiamiento. Si no encontramos la forma en que los medios se financien a través de recursos de particulares, ¿no? Y dejen de provenir la mayor parte de sus ingresos por parte de gobiernos o del sistema político, pues entonces estas cosas no van a cambiar, ¿no? Y van a tener maniatados también a los profesionales de la comunicación que trabajan en estos medios. Efectivamente. Un jefe mío me decía, primero le vas a dar donde no le da, luego le vas a dar donde le duela, y al tercer golpe, bueno, no va a ser tercer golpe, va a ser una sobadita para que diga, ay, vamos a continuar contigo, ¿no? Lamentablemente, así es la vida, y pues a lo que se quieran dedicar ustedes, si de verdad es su deseo, es su interés, su vocación, tienen que pensarlo muy bien, porque del periodismo es muy difícil que vayas a tener una mega casa, un mega auto. Realmente tiene que ser vocación para estar en los medios. Si ustedes piensan, en mi caso, como, es locutora, ¿no? Pues estamos muy mal pagados.
estamos muy mal pagados, si acaso... No los desanimes, están estudiando. Ahí entra la vocación maestra, porque si de verdad tienen ese deseo, lo van a hacer con o sin pago. Eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó. Cuando probé la radio, alguien me decía, es que la radio es un dulce veneno. Hasta que no estuve en eso, no lo comprendí y pues ya llevo un tiempito, ¿no? En los medios de comunicación. O sea, me enamoré perdidamente de eso y de ser periodismo. No lo ejercí mucho tiempo. Lo que sí, como jefe de información, sí, como periodista, como reportera en muy pocas ocasiones, y pues la verdad ese mundo te atrapa y cada vez quieres saber más. Permíteme intervenir un momentito, pero la ventaja también que tenemos en el periodismo es que nos hemos enfocado mayormente al periodismo político, pero es muy amplio. Hay a quien le apasiona el periodismo deportivo, el periodismo cultural, sí, es muy amplia la gama de pues el abanico de oportunidades y de posibilidades para ser un periodista. Incluso, maestra, existen hoy las herramientas tecnológicas para empezar a desarrollar, a formarse en un periodismo independiente. Sí. Precisamente eso le comentaba a los alumnos de noveno, que en la actualidad pues hay otras herramientas que no existían antes y que el internet nos ha dado grandes facilidades de que puedes ser tu propio jefe, claro. Y acomodar tus tiempos y bueno, ahorita lo que estamos haciendo, cuando iba a imaginar tener una sesión de esta naturaleza cuando empecé, o sea, no se podían imaginar, así que ahorita es tan fácil buscar la información, saber dónde buscar. Y hay una herramienta que muy poca gente conoce, sobre todo en temas de formación profesional para los jóvenes, que se llama el Sistema de Acceso a la Información Pública. Bien importante. Hoy, desde la década del 2000, tenemos una legislación muy completa en materia de acceso a la información pública, en donde cada uno de nosotros puede solicitar información al gobierno, información oficial, y podemos empezar a hacer ese ejercicio, empezar a solicitar información y a contrastarla con lo que vemos en la realidad, ¿no? Y otros campos, por ejemplo, en Yucatán está muy poco explotado el tema del fotoperiodismo, ¿no? El fotoperiodismo y el fotoreportaje. Yo le comentaba hace unos días a un estudiante de periodismo de IESA que me preguntaba lo mismo, que cómo podía empezar ahorita desde su carrera a empezar a especializarse en una rama del periodismo. Yo le decía, bueno, tienes la principal herramienta en tus manos, que es tu cámara fotográfica. Hoy tenemos temas en la calle con todo esto, el tema de la pandemia, por ejemplo, cosa que no veo que nadie esté haciendo. Yo conozco incluso fotógrafos de varios medios que están tirados en la hamaca sin hacer nada, cuando podrían estar en la calle documentando muchas cosas que están sucediendo en la pandemia y hacer su propio portafolio profesional al respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los retenes en la vía pública, ¿no? En los retenes está pasando de todo. En los retenes la gente se está peleando. Cuando un policía pasa un carro y hay dos personas sentadas adelante, hay gente que sí, cuando le dan la instrucción se baja del carro y se sube a la parte de atrás, hay gente que no quiere. Entonces, en los retenes están pasando muchas cosas y no veo a nadie documentando esta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que existen temas que parecen a simple vista tan irrelevantes, que si uno se pone a hacer la tarea periodística, puede sacar un material súper completo al respecto, súper interesante, y que además les sirva como carta de presentación. Porque definitivamente, antiguamente, y la maestra Nini no me va a dejar mentir, antiguamente los profesionales, nuestra carta de presentación cuando egresábamos de la escuela era nuestra tesis profesional, cosa que hoy nadie opta, esa es la realidad. Entonces tenemos que encontrar nuevas alternativas para tener precisamente esta carta de presentación cuando terminemos la licenciatura, para poder ingresar a algún medio de comunicación a trabajar. Y esta carta de presentación no es otra cosa que el trabajo que como estudiantes hayamos empezado a hacer, ¿no? Y hoy, como dice nuestra invitada, como dice la maestra Nini, existen todas las herramientas, desde empezar, por ejemplo,
a informar a través de un podcast, aunque solamente lo escuche tu mamá, tu abuelita y tu papá, pero que empieces a documentar y a reportear o a comunicar a través de podcast, a través de fotografías. Digo, existen todas las aplicaciones para empezar a hacerse de un nombre y un trabajo que te respalde, ¿no? Aquí, perdón, Mauricio. Incluso, Sí, quería decir nada más como para complementar lo que decía Mauricio, que mencionas algo muy interesante con la cuestión del fotoreportaje. Si un día ustedes ven algo que les llame la atención, le toman una foto, investigan un poco y a eso le suman la crónica, ustedes pueden crear un documento bastante artístico con una foto. Fíjense, para mis alumnos que están viendo ahorita, estamos viendo diseño de arte, composición y todo esto. Tomar el encuadre y empezar a explicar la crónica paso a paso, como si estuvieran contando un cuento de la foto, que es algo real. Eso ya tienen ahí para mezclar crónica, periodismo, literatura. Y otra cosa muy interesante, ¿han tenido alguien la oportunidad de leer alguna crónica de García Márquez, de Gabriel García Márquez? Lean la de Caracas se seca. Es una crónica muy interesante de él, donde va contando cómo Caracas se queda sin agua en voz de uno de los ciudadanos de Venezuela, que era extranjero además. No les voy a contar más para que lean un poco esto, ¿no? Es para complementar. Y respecto a, bueno, con Mario, hablaban de Mario, sí, Mario. Es un personaje. Es todo un personaje y también habría que entender un poco de eso, porque sí forma parte de todo este ideario del periodismo en Yucatán, ¿no? Al menos el periodismo de prensa, ¿no? Es parte de lo que quería comentar. También existe, por ejemplo, la narrativa transmedia, ¿no? Que no sé si ya la hayan visto en clase, sobre todo los chicos de noveno, porque es un tema un poquito más avanzado. Pero investiguen un poco sobre la narrativa transmedia, eso va a hacer sus actos comunicativos, sus instrumentos los va a hacer mucho más atractivos, ¿no? Porque como tú dices, Gerardo, pueden documentar fotográficamente, establecer una narrativa, combinar en aplicaciones multimedia y a final de cuentas empezar a formar, insisto, un portafolio de trabajo, ¿no? Porque también es muy escasa en Yucatán la oferta de periodistas formados precisamente en periodismo. Si tú vas a los medios de comunicación, la gran mayoría son licenciados en comunicación, que en ese espectro tan amplio, ¿no? Podrías desempeñarte en muchísimas otras áreas, digamos, de la comunicación que no sean precisamente el periodismo. En cambio, creo que somos la única escuela que tiene el periodismo como tal, ¿no? Entonces, por eso lo veo de suma trascendencia, que desde ahora, de verdad, yo sé que a veces nosotros trabajamos y estudiamos al mismo tiempo y no encontramos la forma de empezar a hacer estas prácticas independientes o esperamos que nos las paguen, o no sé. Pero, por ejemplo, otro tema, ya puse como ejemplo el tema de los retenes, pero hay un tema bien interesante que tampoco se explota en Mérida, ¿eh? Y no se explota porque los medios tradicionales y los medios alternativos reciben un financiamiento público que solamente habla de las maravillas de Mérida. Pero en Mérida existe una desigualdad enorme. Si uno se va de la barda del aeropuerto de Mérida para atrás, vamos a ver una Mérida completamente distinta a la que nos muestran a partir del Monumento a la Bandera, los edificios y las plazas. Y es una Mérida en donde existe gente viviendo en casas de cartón, en casas de lámina, gente que no tiene para comer, gente que se está muriendo con pandemia o sin pandemia. Y no hay nadie que esté documentando esto y lo esté haciendo público. Digo, yo lo pongo en la mesa como espacios para que los chicos pudieran, por ejemplo, empezar a hacer sus prácticas, empezar a hacer sus crónicas, empezar a hacer una documentación, ¿no? Que les sirva, insisto, como tarjeta de presentación. ¿Puedo aportar algo a esto que acaba de comentar Mauricio? Por ejemplo, Telesur de repente saca algunas noticias